Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Ligure de FX Trade Invest y hoy vamos a ver un tema que he estado viviendo en las redes, que es la pregunta de que si estamos o no estamos en una recesión. Eh, Estados Unidos puso fin a esa breve recesión que fue en abril del 2020, al final ya casi de la pandemia. Entonces, desde entonces, la economía ha sufrido continuas interrupciones en toda esa cadena de suministro. La inflación y el aumento también de esas tasas de interés. Estos y otros factores están llevando a muchas personas preguntarse a ver si estamos en una recesión o no. Hay una disputa en las redes de ver si estamos en una recesión o también nos podemos dirigir eh, a otra más profunda que esta que se salió en abril del 2020. Entonces, desde mi punto de vista, no estamos en recesión. Actualmente creo que nos estamos dirigiendo, sí, a una recesión. La última recesión registrada en los Estados Unidos tuvo eh, lugar como decía, en febrero del 2020, abril del 2020. Eh, Fue ahí cuando fue el tema de las vacunas, donde se empezó a salir lentamente, a pesar que la pandemia no había sido combatida. Pero técnicamente podríamos decir que una recesión son 2 trimestres de desempeño negativo de la economía, son 6 meses negativas de la economía. Ahora, si se avecina una recesión este año, sigue siendo también un tema que está en el debate. He visto muchos expertos economistas que creen que es poco probable, pero que no es imposible. Se habla que puede haber una recesión aproximadamente este año de un 25% y la probabilidad aumenta para los próximos 2 años a un 35%, ¿no? Son probabilidades pequeñas, pero que existen, ¿no? Están sucediendo también algunas cosas muy buenas en estos momentos de la economía, además del importante desafío de la inflación que está a las puertas de la Reserva Federal. Como vemos, el PBI de Estados Unidos ha venido, aquí teníamos cómo aumentaba en el trimestre de mayo, junio y julio a un 12,2%. Ya posteriormente, estamos hablando de 2021, ¿verdad? Posteriormente caía a 4,9% y al final del 2021, principio del 2022, ya estaba aumentando fuertemente a 5,5%. Y aquí veíamos la caída de lo que estamos hablando de la recesión. Son 3 trimestres de caída abrupta, ¿no? Fíjense cómo cayó eh, mayo, junio y julio, un 19,1% la caída que tuvo su PBI. Posteriormente, el trimestre posterior empezó a disminuirse esa caída y ahí a recuperarse para principios y casi mitad del 2021. Pero ya después de la mitad del 2021 el PBI empieza a caer y acá nos encontramos actualmente. eh, este trimestre de 3,5 es mucho menor a el trimestre del último trimestre del 2021. Aquí tenemos febrero, marzo y abril. Tenemos un 3,5 de caída. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que puede haber en una recesión?
En una recesión lo que se busca son las disminuciones del desempleo, disminuciones en la producción industrial y otras actividades económicas que al evaluar si se están, es una forma como para evaluar si se están produciendo una recesión. Aquí vemos algunas áreas en las que los expertos están prestando mucha atención para tomarle el pulso a ver si puede existir una recesión. Es decir, en estos momentos se están fijando mucho en el desempleo, en la inflación y también en los eventos externos. Con respecto al desempleo en Estados Unidos, el desempleo, una tasa de desempleo en aumento, a menudo es que nos puede indicar que hay una recesión. Actualmente estamos experimentando un desempleo creciente. A la economía le está yendo bastante bien en general, en el sentido de que abundan los empleos. Fíjense cómo ha caído el desempleo en los Estados Unidos. Aquí actualmente la tasa de desempleo ronda el 3,6% en mayo. Fíjense de dónde venimos. Venimos de más de un 14%. Esta es la más baja durante la pandemia, este 3,6%. Eh, a modo de comparación, podemos ver que la tasa de desempleo alcanzó un máximo de 9,5 durante la recesión del 2007. Ahí la tenemos. Ahí tenemos la recesión del 2007 al 2009 aproximadamente y, y como vemos cómo después disminuye el desempleo, pero aquí, previo a la pandemia, salta del 3,5 al 14,7 aproximadamente durante la breve recesión del 2020. Otra de las maneras que se está vigilando mucho el tema de la recesión es con relación a la inflación y el gasto en los Estados Unidos. La reducción del gasto de los consumidores puede plantear también otro riesgo para la economía de Estados Unidos, ya que puede conducir a una disminución de la producción y también del PBI. En mayo la inflación aumentó, aquí tenemos el gráfico, en mayo aumenta la inflación a un 8,6%. Fíjense dónde estamos, ahí, con respecto al año anterior. Este fue el aumento más alto desde, fíjense, desde el 81 aproximadamente. La inflación vertiginosa, aquí más o menos, ahí sería. La inflación, esta vertiginosa, lo que ha hecho es subir el precio de los bienes y los servicios, pero aún no ha frenado el gasto de los consumidores. Acá la inflación vemos cómo tenemos picos de inflación de un 20% aquí en el fines de los 40, principios de los 50 aproximadamente. Acá hay otro gran pico de inflación en los años 80, donde llega a un 15%, y acá tenemos otra menor en los años 70, 75, también por la crisis del petróleo, la famosa crisis del petróleo. Pero posteriormente, como veíamos, vemos algún pico acá en los años 90, pero más o menos en general no sobrepasaba el 5%. Y aquí abajo tenemos los gastos, a ver si se puede ver, ahí. Los gastos del, los gastos del consumidor. Los gastos de consumo personal es una medida de la Oficina de Análisis Económicos que nos da este indicador, el aumento
a un 0,9 en abril. Como vemos, el gasto del consumidor aumentó. Aquí aumentó a 13.924,80 billones de dólares en el primer trimestre del 2022, como vemos, desde los 13.818 billones en el cuarto trimestre del 2021. Fíjense cómo viene aumentando desde julio. Aquí teníamos la recesión y desde julio del 2020 viene en aumento el gasto del consumidor, inclusive ya superior a 2019, donde rondaba en 13.248 billones de dólares. La Reserva Federal ha subido las tasas de interés 3 veces en lo que va del año, tratando de hacer un esfuerzo como para frenar la inflación que estamos viendo aquí, una inflación bastante alta que no se veía desde el año 81. La confianza del consumidor, la que tenemos aquí abajo en este gráfico, nos permite rastrear las intenciones de compra de los consumidores. Y lo que vemos es que disminuye en abril, disminuye levemente debido al aumento de las tasas de interés, pero se espera que los consumidores se mantengan en una posición sólida en general, porque se estima que los consumidores todavía tienen alrededor de 2,7 billones más en ahorros de lo esperado si la pandemia no hubiera ocurrido. Además, hay que sumarle que los sueldos y salarios están aumentando año tras año, lo que podría significar que probablemente los hogares de Estados Unidos absorban este aumento de precios. Pero aún así no hay nada garantizado. Lo que vemos que está claro que el riesgo a largo plazo para la economía es que si la Fed no lleva la inflación a este 2%, que es el nivel intermedio, es en la cual oscilan los precios, si no lo lleva entre 12 o 24 meses aproximadamente, va a requerir de alguna implementación de una política económica un poco más difícil, ¿no? Lo que veíamos también acá es el gasto, la confianza del consumidor, cómo ha decaído también fuertemente y que viene cayendo desde el 2020. Con respecto a los eventos globales, tenemos, por supuesto, la ya conocida invasión de Rusia a Ucrania, también las condiciones pandémicas, más los shocks inesperados en el futuro cercano que pueden causar también reveses económicos. Pero los eventos recientes de la invasión han afectado la cadena de suministros, los precios del petróleo y la inflación a nivel global y doméstico han influido bastante en la economía de Estados Unidos. Por eso es imposible predecir exactamente lo que vendrá o cómo reaccionarán los consumidores con respecto al alza del petróleo. La inflación, como vemos, acá tenemos el gráfico de la inflación energética, vemos cómo se acelera en Estados Unidos a un 34% en mayo de este año. La mayor de septiembre del 2005. Acá no figura en el gráfico, pero se ve que desde el 2005 hay un costo de inflación muy elevado. Es decir, el full oil también ha subido un 106,7%, la electricidad también un 12%, el gas natural
que también ha subido fuertemente y también no se veía desde el 2008. Pero la gente en Estados Unidos no sabe lo que va a pasar, no saben qué tan rápido puede bajar la inflación. Y también hay un tema muy importante que tampoco hay incertidumbre en los precios de la vivienda, si seguirán subiendo o si los precios de la vivienda van a bajar. No se sabe exactamente dónde estarán las tasas hipotecarias. Ese es un problema que también se puede venir. Ahora el problema, ¿cuánto puede durar una recesión? Históricamente vemos acá que las recesiones han durado aproximadamente entre 2 meses y varios años, pero este clima económico presenta circunstancias únicas que dificultan, podríamos decir, establecer una comparación directa con estos eventos pasados. El aumento de la tasa de interés de la Fed para controlar la inflación ha causado también recesiones, como vemos la de 1970. Aquí tenemos la recesión que tuvo en los años 70 y la expansión posteriormente. También tenemos, aquí tenemos otra del 75 y la expansión que tuvo. Y también tenemos la de los principios de los 80. Aquí tenemos también otra del 82, 83. Hay una pequeña expansión, y aquí tenemos la de los 82 también posteriormente con otra expansión. Pero aquí están las recesiones. También tenemos la del 2008, que duró hasta el 2010, 2011 aproximadamente, y estamos viviendo esta expansión actualmente. Entonces, si llega a una recesión, no necesariamente puede ser a largo plazo o severa, como se estima, que sería una recesión común y corriente, que podría durar 6 o 9 meses. Eso es lo que se está hablando. Entonces, ¿cómo hacer frente a esos temores de recesión? Lo que vemos, o lo que creo, es que la próxima recesión no puede ser tan inminente como se está hablando, pero desde mi punto de vista se debería tomar precauciones temprano. Pueden también dificultar nuestra vida financiera, independientemente del estado en que estemos cada uno. Lo que hay que hacer es, frente a este desafío económico puntual, porque también lo que afecta a Estados Unidos afecta al mundo, y hay que prepararse para los futuros desafíos económicos que podríamos encontrar con respecto al alza de los commodities y también de los energéticos. Por eso deberíamos de comenzar a reforzar un fondo de emergencia en la cual nos puede ayudar a enfrentar contratiempos financieros, tratando de no endeudarse. Por eso esto es un mundo incierto, y es bueno tener una especie de reserva de ahorros en el momento adecuado, para poder tener y analizar detenidamente nuestros gastos, para ajustar los gastos ante una posible recesión que pueda ocurrir dentro de algún año, y también explorar recursos para obtener ayuda para pagar esas facturas. Aquí te dejo mi mail, mi canal de YouTube. Anda a mi perfil de TradingView, ahí tenés también nuestros canales de comunicación, FX Trade Invest, ahí tenés nuestro mail, nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram y nuestro LinkedIn. Nos vemos pronto. Chau, chau.